Muy buenos días. Primero agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en este ciclo de videoconferencias organizados por la Conbioética, así también como agradecerles a todo el personal de la comisión que hace posible este proyecto. El tema que se me ha asignado es el uso ético de imágenes en la ciencia. En esta sesión tenemos el objetivo de conocer las principales consideraciones éticas y jurídicas para el uso adecuado de imágenes destinadas al quehacer científico. Para ello, abordaremos aquí los siguientes temas: la función de las imágenes en la actividad científica, los principios éticos que deben contemplarse para las imágenes, los derechos de autor, el plagio y el uso inadecuado de imágenes. Y por último, haré algunas recomendaciones seguidas de una conclusión de lo visto. Para comenzar, la publicación científica es la principal unidad de valor en las distintas profesiones de la ciencia y es el medio esencial para asegurar el correcto funcionamiento de los métodos de trabajo de la ciencia a través del tiempo. Dichas publicaciones están conformadas principalmente por elementos tales como textos, datos e imágenes que en su conjunto buscan compartir o difundir los hallazgos de un programa de investigación. Esta exposición se centrará en las imágenes que son utilizadas como complemento de los otros elementos mencionados. Así, las imágenes se nos presentan a nosotros como un medio o como una alternativa para recolectar, para registrar, para ejemplificar, para ilustrar, traducir o comunicar los resultados obtenidos. Esta es justamente la razón por qué tanto el tratamiento de los datos o la información científica como de las imágenes en las cuales se apoya debe de realizarse de manera consciente y ética. Tenemos que reflexionar sobre el uso que les damos, porque este es un tema poco tratado y a mi consideración es un aspecto importante que debe integrarse en las discusiones sobre integridad científica. Las imágenes no solamente tienen este carácter ornamental, sino que nos sirven sobre todo para sintetizar y hacer más accesible cierta información, además de que son un recurso valioso también para el aprendizaje. Como veremos más adelante, al hablar de imágenes, tenemos que tocar forzosamente el tema de derechos de autor, porque toda imagen, sea científica o no, tiene un estatus jurídico, es considerada una obra. En la creación, tratamiento y uso de las imágenes, podemos valernos o aplicar estos dos principios. Por un lado, tenemos a la honestidad, que exige que las imágenes producidas tengan una correlación o coherencia con el conocimiento que tratan de representar y del cual surgen. Este valor se debe estar presente en cualquier investigación y en el ejercicio profesional. Por el otro, tenemos la transparencia, entendida como el respeto que debe existir hacia el derecho de las personas de recibir información auténtica y de calidad, la cual debe estar sustentada con datos y representaciones visuales veraces. La transparencia permite alejarnos de cualquier incertidumbre y nos brinda confianza. Hay muchos tipos de imágenes o de representaciones visuales, cada una con su técnica y su función particular. Tenemos desde bocetos, esquemas, gráficas, tablas, mapas, diagramas, dibujos, ilustraciones, fotografías, videos, que son imágenes en movimiento, entre otras. Quiero poner en claro que legalmente sí existe una distinción y se clasifican como obras pictóricas o de dibujo, obras fotográficas u obras audiovisuales. Pero para esta exposición entenderemos por imagen todos los tipos que se muestran en esta diapositiva. En el caso del uso de fotografías o videos donde aparezcan personas y éstas sean reconocibles,
es necesario pedirles su consentimiento expreso mediante una carta de autorización de uso de imagen, donde se le detallen los fines para los cuales se utilizará dicho material. Esto con el fin de proteger su derecho al uso de su imagen y respetar su privacidad. Existen una gran variedad de imágenes que las podemos encontrar en distintos soportes y con distintos propósitos comunicativos, desde libros, revistas o publicaciones, sean estas impresas o digitales, informes, bitácoras, diapositivas de presentaciones como esta, materiales didácticos, redes sociales, campañas, entre otros. Y sea cual fuere la manera en la cual se decidan presentar los resultados o el producto de las investigaciones científicas, estas no dejan de ser intelectuales, creaciones intelectuales. Por esta razón, y para entender mejor el aspecto jurídico sobre el uso de imágenes, es necesario tener nociones sobre los derechos de autor. Estos forman parte de la materia de la propiedad intelectual y básicamente son un reconocimiento mediante derechos por parte del Estado que le es otorgado a las y los creadores sobre sus obras, con el fin de que gocen de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. En México, para su regulación, en el ámbito federal tenemos al Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, y su normatividad la encontramos dispuesta en la Ley Federal del Derecho de Autor. A su vez, en los ámbitos académicos y profesionales, podemos encontrar manifestada la voluntad de protección a los derechos de autor en las normas operativas, reglamentos internos o códigos de ética que hayan elaborado las instituciones o dependencias en las cuales estén adscritos las y los autores. Los derechos de autor son importantes porque parte de su función social tiene como objetivo el incentivar la creación y la investigación, porque toda creación implica un esfuerzo intelectual y económico por parte de los autores, y porque gracias a ello se puede reconocer y respetar tanto el trabajo intelectual propio como el de los demás. Para definir quiénes son los autores, podemos recurrir primero al artículo 12º de la Ley Federal antes mencionada, en donde nos dice que un autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Así pues, tenemos que autores pueden ser alumnas y alumnos, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, que son los responsables y propietarios de los trabajos que realizan en su actividad académica o profesional. Las y los autores están íntimamente relacionados con sus obras. Como se ve en este esquema, un autor por sí solo puede generar una obra, lo que se conoce como autoría simple, o bien cuando dos o más autores trabajan en conjunto sobre una obra, se le llama a esta colaboración coautoría. Por obra, debemos entender cualquier producto de la actividad creativa que debe cubrir dos requisitos importantes. El primero, estipulado en el artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor, nos menciona que deben ser creaciones originales, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. El segundo está estipulado en el artículo 5º de la misma ley y nos menciona que deben estar fijadas en un soporte material, incluyendo los medios electrónicos, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. En ese sentido, las ideas en sí mismas, lo que tenemos en la mente y todavía no ha sido materializado o representado, no son obras y por ende no tienen protección jurídica. En el caso de las invenciones o los descubrimientos
Son protegidos por la propiedad industrial mediante otra figura jurídica que son las patentes. Debemos aclarar que si hablamos de creaciones originales, la originalidad no significa crear algo completamente desconocido. El carácter original se refiere a que la obra tiene una particularidad, que es el sello propio de su autor, y que dicha expresión hace que la obra sea distinta de otras. Asimismo, dicho carácter hace que la obra responda a su origen, a la fuente que son sus autores. Podemos ver en este esquema que un autor esencialmente tiene el derecho de autorizar o prohibir el uso de sus obras o creaciones intelectuales y a su vez también tiene la obligación de actuar éticamente y en correspondencia con otros autores. Sobre el surgimiento de estas prerrogativas, las y los autores adquieren los derechos en el momento en el que crean, fijan o realizan sus obras. Se sigue lo que se conoce como el principio de protección automática. En nuestro país, las obras tienen protección durante toda la vida del autor y su vigencia se extiende hasta los 100 años posteriores a su muerte. Una vez terminado este tiempo, dichas obras formarán parte del dominio público, en donde cualquier persona puede utilizarlas siempre y cuando se reconozca a quienes le dieron origen, es decir, a sus autores. Los derechos de autor se clasifican en dos tipos. Por una parte tenemos aquí a los derechos morales, que están íntimamente ligados al autor, quien será el titular perpetuo de estos. Tienen las características de ser inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. De estos, encontramos al que considero más importante de estos derechos. Me refiero al derecho moral de paternidad, que enuncia la pertenencia de la obra y brinda la calidad de autor a las y los creadores mediante el reconocimiento de su nombre propio o, si así lo desean, mediante un seudónimo. A su vez, este derecho permite al autor objetar si se le atribuye una obra que no es de su creación. Seguido tenemos el derecho moral de divulgación, que le permite al autor decidir cómo y cuándo da a conocer su obra, o bien si decide mantenerla inédita. También contamos con el derecho moral de integridad, que faculta al autor para exigir respeto sobre su obra. Esto es, que pueda oponerse a cualquier deformación o modificación que cause un daño o un perjuicio tanto a su reputación como a la obra misma. Por último, el autor tiene el derecho moral de retirar su obra de circulación o del comercio. El otro tipo de derechos autorales son los denominados los patrimoniales y tienen por objeto que el autor explote de manera exclusiva sus obras o de autorizar que otros lo hagan. El titular originario de estos derechos es el autor. Sin embargo, tanto un heredero suyo como un tercero pueden ser titulares de estos si los adquieren mediante una cesión. Como su nombre lo dice, el derecho de reproducción permite autorizar o prohibir que se hagan copias o ejemplares de la obra por cualquier medio de reproducción disponible. El derecho de transformación permite al autor autorizar o prohibir que estos utilicen sus obras para generar otras distintas. El derecho de distribución trata sobre la puesta en circulación o venta de dichos ejemplares. A su vez, el derecho de comunicación pública refiere al acceso, transmisión y utilización que se tiene de las obras en espacios públicos, sean estos físicos o electrónicos. Y por último, tenemos el derecho de remuneración que permite al autor recibir una contraprestación económica o lo que se conoce como regalía por la comunicación pública de sus obras.
Después de enunciar los aspectos básicos que se deben conocer de este tipo de derechos, podemos preguntarnos qué pasa si utilizamos una obra o una imagen sin reconocerle a su creador la autoría que le corresponde. Pues sencillamente estamos incurriendo en una falta ética conocida como plagio. El término plagio surgió en la antigua Roma para referirse a la apropiación o hurto de esclavos ajenos y llega hasta nuestros días para indicarnos que alguien se ha apropiado indebidamente de una obra. En ese sentido, el plagio es un acto deshonesto que consiste en hacer pasar como propio un trabajo ajeno. Es un acto poco ético que tiene repercusiones negativas a nivel académico, profesional, científico y social. Además, es importante saber que el plagio, perdón, está emparentado con la violación de los derechos de autor y que por tal motivo puede ser sancionado mediante los procedimientos jurídicos que se consideran pertinentes. Si hacemos un uso indebido de cierta imagen, podemos vulnerar derechos de terceros. Por mencionar algunos de los errores más comunes al momento de utilizar imágenes, encontramos los siguientes. Omitir o no hacer una referencia adecuada del origen de las imágenes que se utilizan. Se debe en todo momento señalar de dónde se obtuvieron. Si identificamos al autor, otra falta ética sería omitir su nombre. Si hacemos esto, afectamos su derecho moral de paternidad. Lo mismo pasa si inventamos o le atribuimos la creación de alguna imagen a alguien que no la realizó. Y si se utilizan programas de inteligencia artificial para elaborar imágenes, también es necesario mencionar que se ha recurrido a la ayuda de estas herramientas. Otro error común es utilizar imágenes de manera arbitraria. Así como no debemos utilizar cualquier dato o información en una investigación, de la misma manera no es recomendable utilizar cualquier tipo de imagen que encontremos en cualquier lugar, como en los buscadores o en los sitios web. Esto porque las imágenes que encontramos ahí, por lo regular, no están pensadas o hechas exprofeso para un uso científico serio y porque dichas imágenes están protegidas por derechos intelectuales como el copyright o tienen condiciones específicas de uso. En vez de usar imágenes por el simple hecho de que nos resulten bonitas o llamativas, debemos preguntarnos si la imagen tiene relación con el tema que estamos tratando o si esa imagen que elegimos es la adecuada para aquello que queremos representar. Otro error común es el de alterar o modificar una parte o la totalidad de la imagen. Si no se tiene una autorización por parte del autor, se vulnera su derecho moral de integridad. Las imágenes deben utilizarse tal cual se han creado. Añadir o eliminar sus elementos, realzar o disminuir alguna característica importante con la intención de manipular datos o de lograr resultados óptimos son actos perniciosos. Esto propicia el engaño, propicia la confusión, se cae en una simulación o una falsificación, que es un tipo de plagio, porque lo que se pretende es presentar algo falso como verdadero o real. La principal recomendación que puedo dar es que cada uno sea el autor y elabore las imágenes que requiere. Aunque implica un esfuerzo adicional, de esta manera podemos estar 100% seguros de que la imagen refleja adecuadamente lo que queremos comunicar. Si esto no es posible, podemos averiguar si la institución a la que pertenecemos cuenta con banco de imágenes o repositorios para acceder a los mismos y utilizar el material disponible.
También podemos utilizar otro tipo de imágenes que tengan licencia de Creative Commons y también es muy importante cumplir las condiciones de uso de ese tipo de licencias. O bien buscar imágenes que pertenezcan al dominio público. Como pudimos ver rápidamente en esta exposición, el aspecto ético y el aspecto jurídico van de la mano. A manera de conclusión, podemos decir que las imágenes deben ser creadas y utilizadas responsablemente en la investigación, difusión y divulgación de la ciencia. Debemos procurar que el uso y la producción de las imágenes que se han destinado para fines científicos siempre respondan tanto a principios éticos, así como al respeto por los derechos intelectuales de quienes las elaboran. Debemos reconocer también y hacer mención de las fuentes, no solo de las imágenes, claro está, sino también de cualquier tipo de información que utilicemos. También debemos presentar más atención al cómo utilizamos las imágenes para detectar y prevenir el plagio, la falsificación, los fraudes o las malas prácticas científicas. Espero que esta videoconferencia y el tema tratado aquí sea de su interés y un motivo de reflexión para todos y todas aquellas que nos dedicamos al trabajo científico. Muchísimas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.